En la remota estación militar de Sorta 7, un grupo de soldados alienígenas se reunía alrededor de un joven recluta humano llamado Daniel. Los Arnix, una raza de gigantes musculosos con piel color obsidiana, se destacaban como los más fuertes de la galaxia. Su líder, el imponente Comtur Graltar, miraba al humano con una sonrisa burlona. A su lado, Vestral, un Talax con tentáculos brillantes y un sentido del humor mordaz, agitaba sus apéndices mientras lanzaba chistes sobre la fragilidad de los humanos. ¿Cómo creen que este ser puede llamarse soldado?, dijo Graltar, señalando a Daniel con su enorme garra. Incluso un niño Sarnix podría aplastar a este humano con un dedo. Los demás soldados estallaron en carcajadas, y Vestral añadió, quizás pueda levantar una pluma, siempre que no sea muy pesada. Daniel observaba en silencio, sus ojos claros fijos en el enorme artefacto que descansaba al centro del área de entrenamiento, el temido martillo gravitacional de Chorbat. Un arma tan pesada que pocos fuera de los Arnix podían siquiera moverla. «¿Y tú, humano?», dijo Graltar con voz retumbante. «¿Te atreverías a intentarlo? ¿O prefieres huir de regreso a tu pequeño planeta?». Sin responder, Daniel caminó hacia el martillo mientras los murmullos de los soldados crecían. Algunos apostaban que apenas lograría moverlo unos centímetros. Otros estaban seguros de que ni siquiera podría despegarlo del suelo. Mientras tanto, la pequeña Salra, una drixiana con ojos brillantes y una actitud curiosa, observaba con interés desde las sombras. Daniel se inclinó y tomó el mango del martillo con ambas manos. Hubo un momento de silencio, roto únicamente por el zumbido distante de las máquinas en el hangar. Los músculos del humano se tensaron mientras tomaba aire. De repente, y contra toda expectativa, el martillo gravitacional se elevó lentamente del suelo. Las mandíbulas alienígenas cayeron al unísono. Daniel no solo había levantado el arma, sino que la sostenía con aparente facilidad. Los ojos de Graltar se abrieron como platos, y Vestral dejó caer un pequeño dispositivo que sostenía con uno de sus tentáculos. «¿Cómo es posible?», murmuró Graltar, dando un paso atrás. Daniel giró el martillo en el aire con sorprendente agilidad y lo dejó caer con un estruendo controlado, como si no pesara más que una herramienta ordinaria. Miró a los soldados con calma y, por primera vez, habló, tal vez subestimaron lo que puede hacer un humano motivado. El silencio fue roto por un tímido aplauso. Era Salra, quien había estado observando todo con fascinación. Poco a poco, algunos soldados comenzaron a unirse al aplauso, aunque otros permanecían incrédulos. Graltar, aún atónito, cruzó sus enormes brazos. «Tal vez hay más en ti de lo que aparentas, humano. Pero esto no ha terminado. Vamos a ponerte a prueba de verdad». Mientras Graltar planeaba el próximo desafío, en las sombras, una figura observaba en silencio. Era el capitán Chorbat en persona, creador del martillo gravitacional. Su interés en Daniel iba más allá de su fuerza, y sus intenciones seguían siendo un misterio. La historia apenas comenzaba, y Daniel, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su verdadero desafío no estaba en su fuerza física, sino en un secreto oculto en las profundidades de Sorta 7. Graltar dio un rugido que resonó por todo el hangar y ordenó a los soldados reunirse en la arena principal de entrenamiento. Este lugar era un coliseo tecnológico, con plataformas que se movían, campos de energía que desafiaban la gravedad y pruebas diseñadas para poner a prueba la resistencia de las especies más fuertes de la galaxia. Daniel siguió a Graltar sin mostrar miedo, aunque su mente trabajaba rápido. Sabía que levantar el martillo gravitacional había sido solo el primer paso, los alienígenas no se conformarían con esa demostración. Mientras caminaba, Salra se acercó con pasos rápidos y ligeros, sus ojos brillantes llenos de curiosidad. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó en un susurro, ajustándose las pequeñas placas de su uniforme drixiano. «Ni siquiera los Talax pueden mover ese martillo. ¿Hay algún truco humano que no conocemos?». Daniel sonrió apenas. «Solo un poco de entrenamiento y algo de determinación». Salra frunció el ceño, pero no insistió. Algo en su mirada delataba que no se tragaba esa explicación tan sencilla. Cuando llegaron a la arena, Graltar ya estaba explicando el próximo desafío. Frente a ellos se alzaban 4 pilares masivos,
cada uno con una esfera brillante en la cima. Estas esferas estaban protegidas por barreras de energía que emitían chispas cada pocos segundos. El objetivo era simple en apariencia, recoger las esferas y colocarlas en un pedestal central. Pero todos sabían que no sería fácil. Cada esfera pesa lo suficiente como para aplastar a un humano promedio, explicó Graltar con una sonrisa maliciosa. Y esas barreras de energía, bueno, digamos que no son amigables. Si el humano puede traer al menos una esfera, lo consideraré digno de mi atención. Si no, tal vez encuentre mejor suerte limpiando los desagües del carguero. Los soldados alienígenas rieron a carcajadas. Daniel miró los pilares, evaluando la situación. Sus ojos captaron algo que la mayoría de los presentes parecía ignorar, el ritmo irregular de las chispas en las barreras de energía. Tal vez no eran tan impenetrables como parecían. Voy primero, dijo Daniel, adelantándose antes de que alguien pudiera decir algo más. Subió al primer pilar, sus movimientos rápidos y calculados. La altura no lo intimidaba, pero las chispas de energía chisporroteaban peligrosamente cerca. Desde abajo, Vestral agitaba sus tentáculos, disfrutando del espectáculo. Vamos, humano. Muestra lo que tienes. Daniel se detuvo por un segundo, observando el patrón de las chispas. Contó en silencio, 1, 2, 3, y justo cuando las chispas cesaron por un instante, metió la mano y tomó la esfera. Era más pesada de lo que había anticipado, pero con un esfuerzo controlado, la sostuvo y comenzó a descender. Los soldados observaron con ojos incrédulos cómo llegaba al suelo y colocaba la esfera en el pedestal central. El silencio fue total, roto solo por el sonido de un tentáculo cayendo al suelo. Vestral había dejado caer uno de sus dispositivos nuevamente. Eso fue, suerte, murmuró Graltar, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Pero Daniel no se detuvo. Sin esperar, se dirigió al segundo pilar. Esta vez, Salra lo siguió, sus pasos ligeros y rápidos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella mientras lo alcanzaba. Demostrando que no soy solo un humano débil, respondió Daniel sin apartar la vista del pilar. Salra lo miró fijamente. Había algo más en él, algo que no lograba entender. Mientras tanto, en las sombras de la arena, el capitán Chorbat seguía observando, sus ojos brillando con una mezcla de interés y preocupación. Sabía algo que ni siquiera Daniel conocía. El verdadero propósito de estas pruebas no era medir su fuerza, sino activar un potencial que había permanecido oculto, hasta ahora. Daniel alcanzó el segundo pilar, con Salra siguiéndolo de cerca, aunque manteniéndose a una distancia segura. Mientras se preparaba para enfrentar las barreras de energía, escuchó la voz burlona de Graltar resonando desde abajo. 2 esferas, eso sería un récord para alguien tan insignificante. Pero no te emociones, humano, no tienes lo que se necesita. Daniel ignoró las palabras del líder Sarnix y se concentró. Observó el flujo irregular de las chispas alrededor de la barrera del segundo pilar. Su mente trabajaba como un reloj, calculando los momentos exactos para actuar. El peso de la primera esfera aún resonaba en sus músculos, pero había algo más en él, algo que lo impulsaba a seguir. Una fuerza interna, casi desconocida, que le decía que podía hacer mucho más de lo que él mismo creía. Mientras contaba los intervalos de las chispas, Salra lo observaba con atención. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Siempre haces esto?, preguntó en voz baja. ¿Te lanzas a retos imposibles como si no tuvieras nada que perder? Daniel sonrió levemente, sin apartar la vista del pilar. Digamos que nunca me gustó que me subestimaran. De repente, hizo su movimiento. Como antes, esperó el instante preciso y atravesó la barrera de energía. Su mano se cerró alrededor de la esfera, y con un gruñido de esfuerzo, la levantó. Las chispas chisporrotearon peligrosamente cerca, pero Daniel logró retirarse antes de que pudieran alcanzarlo. Descendió con cuidado y colocó la segunda esfera junto a la primera en el pedestal central. Los soldados alienígenas no podían creer lo que veían. Incluso Vestral, siempre rápido con sus comentarios sarcásticos, permanecía en silencio.
Graltar, por su parte, tenía el rostro torcido en una expresión que mezclaba incredulidad y furia. «Esto es imposible», gruñó el líder Sarnix. «Ningún humano debería ser capaz de esto». Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el capitán Chorbat dio un paso adelante desde las sombras. Su figura era imponente, su armadura brillando con un tono oscuro y pulido. Los soldados se enderezaron al instante al verlo. «Interesante», dijo Chorbat, su voz profunda y resonante. «Este humano está demostrando un potencial que ninguno de ustedes había considerado. Pero, Daniel, ¿sabes lo que realmente estás haciendo aquí?» Daniel lo miró con el ceño fruncido, aún respirando con dificultad por el esfuerzo. «Estoy probando que puedo estar a la altura de cualquiera de ustedes». Chorbat soltó una breve risa, pero sus ojos seguían serios. «Quizás creas que eso es todo, pero estas pruebas son más que simples desafíos de fuerza. Están diseñadas para activar algo dentro de ti. Algo que ni siquiera tú conoces». Daniel parpadeó, desconcertado. ¿Activar qué? Chorbat dio unos pasos hacia el pedestal, observando las esferas con detenimiento. En el corazón de Sorta 7 yace una antigua tecnología. Solo aquellos con una combinación única de fuerza, resistencia y, lo más importante, voluntad, pueden interactuar con ella. Mis instintos me dicen que tú podrías ser uno de esos elegidos. Las palabras del capitán dejaron a todos en silencio. Incluso Graltar parecía desconcertado. Salra, por su parte, se inclinó ligeramente hacia Daniel, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y temor. «Eso significa que», comenzó a decir, pero Chorbat la interrumpió. «Aún no lo sabemos», dijo el capitán, cruzando los brazos. «Daniel, si tienes el valor, hay una última prueba que debes superar. Esta no es una simple demostración de fuerza. Es un viaje al núcleo de esta estación, un lugar que ninguno de nosotros ha pisado en siglos. ¿Aceptarás el desafío?» Daniel sintió una mezcla de emociones, curiosidad, miedo, pero sobre todo, determinación. Miró a Chorbat a los ojos y asintió. «Llévame allí», dijo con firmeza. Mientras Chorbat comenzaba a explicar los detalles del desafío final, las luces de la arena parpadearon, como si la estación misma reaccionara a lo que estaba por ocurrir. Y en las profundidades de Sorta 7, algo antiguo y poderoso despertaba lentamente. Las palabras del capitán Chorbat resonaban en el aire mientras Daniel procesaba lo que acababa de escuchar. Los murmullos entre los soldados alienígenas crecían, pero ninguno se atrevía a interrumpir. Salra, siempre curiosa, se acercó más a Daniel, sus movimientos cautelosos. «Si esto es tan antiguo y peligroso como dice, ¿estás seguro de que quieres hacerlo?», le preguntó en voz baja. Daniel miró a Salra con una leve sonrisa. «He llegado hasta aquí, ¿no? Si hay algo en esta estación que debo descubrir, no voy a detenerme ahora». Chorbat asintió con aprobación. «Entonces prepárate. El núcleo de Sorta 7 no es un lugar cualquiera. Es un laberinto viviente, lleno de trampas y desafíos diseñados para poner a prueba algo más que la fuerza. Solo aquellos que puedan superar sus pruebas llegarán al centro, donde yace el corazón de la estación». Graltar, que había estado escuchando en silencio, soltó una carcajada forzada. ¿Un humano en el núcleo? Esto será divertido. No durará ni 5 minutos. «Eso lo veremos», respondió Chorbat con calma, pero con un tono que dejó claro que no toleraría más interrupciones. El capitán condujo a Daniel, Salra y un pequeño grupo de soldados hacia una puerta masiva al final de la arena. La puerta, hecha de un metal oscuro y extraño, estaba cubierta de runas alienígenas que brillaban débilmente. Con un gesto, Chorbat activó un panel, y la puerta se abrió con un estruendo, revelando un túnel descendente iluminado por una luz tenue y pulsante. «Aquí comienza tu prueba final», dijo Chorbat, mirando directamente a Daniel. «Salra te acompañará. Su conocimiento de los sistemas de Sorta 7 podría ser útil. Los demás se quedarán aquí. Este camino no es para cualquiera». Salra abrió los ojos sorprendida, pero no protestó. En el fondo, sabía que algo grande estaba por suceder y que no podía perdérselo.
Mientras Daniel y Salra avanzaban por el túnel, las paredes parecían moverse ligeramente, como si la estación los estuviera observando. ¿Esto es normal?, preguntó Daniel, manteniendo la calma aunque su instinto le decía que algo no andaba bien. No del todo, respondió Salra, analizando las paredes con sus dispositivos. El núcleo tiene su propia forma de reaccionar a los intrusos. Es casi como si estuviera vivo. Avanzaron en silencio por varios minutos hasta que llegaron a una cámara enorme. En el centro, una estructura flotante parecía emitir un zumbido rítmico. Era un mecanismo compuesto de engranajes translúcidos y corrientes de energía que se entrelazaban como raíces luminosas. Alrededor, plataformas móviles y barreras energéticas formaban un complejo rompecabezas. Aquí es donde comienza, dijo Salra, estudiando el mecanismo. Parece que debemos activar estas plataformas en el orden correcto para avanzar. ¿Y cómo sabemos cuál es el orden correcto?, preguntó Daniel. Antes de que Salra pudiera responder, el zumbido del mecanismo se intensificó y las plataformas comenzaron a moverse por sí solas. Una voz antigua y resonante llenó la cámara, hablando en un idioma que Daniel no comprendía, pero que Salra tradujo rápidamente. Dice, solo el portador de la voluntad puede desentrañar el camino. Los demás serán rechazados, dijo Salra con un tono de alarma. Perfecto, murmuró Daniel, mirando las plataformas en movimiento. Parece que no tengo opción. Sin dudarlo, saltó a la primera plataforma, que tembló ligeramente bajo su peso. Las demás comenzaron a moverse más rápido, y un rayo de energía cruzó la habitación, apenas rozándolo. Desde la plataforma, Daniel miró a Salra, quien seguía en tierra firme. «Tienes que guiarme», le gritó. «Dime qué hacer». Salra observó el mecanismo y comenzó a analizar los patrones de las corrientes de energía. La tercera plataforma a la izquierda, pero tienes que saltar antes de que el rayo pase otra vez. Con un cálculo preciso, Daniel dio un salto justo a tiempo, aterrizando en la plataforma indicada. El sistema respondió con un destello de luz, y una de las barreras energéticas se desactivó. «Lo estamos logrando», exclamó Salra, pero su entusiasmo se desvaneció cuando una nueva serie de rayos apareció, esta vez moviéndose en patrones impredecibles. Daniel, ahora más confiado, esquivaba y saltaba con rapidez, siguiendo las instrucciones de Salra. Cada vez que lograban desactivar una barrera, la cámara parecía vibrar con una energía creciente, como si algo despertara en las profundidades del núcleo. Sin embargo, mientras avanzaban, un sonido ensordecedor llenó el aire. Desde una esquina oscura de la cámara, una figura colosal emergió, una criatura mecánica, hecha de los mismos materiales que el núcleo, con ojos brillantes y movimientos fluidos. «Eso no estaba en los planes», dijo Salra, retrocediendo. La criatura soltó un rugido metálico y se lanzó hacia Daniel, quien apenas tuvo tiempo de esquivar. Ahora, además de resolver el rompecabezas, tendría que enfrentarse a este nuevo enemigo. Pero algo en su interior, una fuerza desconocida, comenzó a despertarse, dándole una ventaja que ni él mismo entendía completamente. La verdadera prueba apenas había comenzado. La criatura colosal avanzó hacia Daniel, cada paso retumbando como un trueno en la cámara. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si analizara a su oponente en tiempo real. Daniel, con la adrenalina corriendo por sus venas, esquivaba los ataques mientras buscaba un punto débil. Pero no era solo una cuestión de fuerza, había algo más en juego. Podía sentir como el núcleo de Sorta 7 parecía resonar con cada paso que daba, como si la estación misma estuviera esperando algo de él. Salra, desde su posición más segura, gritó instrucciones. «Daniel. Hay nodos de energía en sus extremidades. Debes desactivarlos para detenerlo». Daniel observó los nodos, pequeñas esferas brillantes en las articulaciones de la criatura. Con un movimiento rápido, usó una de las esferas que había recogido del desafío anterior como un proyectil improvisado, lanzándola contra uno de los nodos. El impacto generó una chispa y la criatura tambaleó por un instante, emitiendo un rugido metálico. «Funciona», exclamó Salra, pero su alegría fue breve. La criatura recuperó su equilibrio y contraatacó,
lanzando un rayo de energía que pasó peligrosamente cerca de Daniel. El humano rodó por el suelo, recogió un fragmento de metal cercano y, aprovechando la apertura, saltó hacia la criatura. Con toda su fuerza, golpeó otro de los nodos, desactivándolo. La criatura se estremeció, pero aún no caía. La lucha se intensificó, y cada vez que Daniel desactivaba un nodo, parecía que la criatura se volvía más desesperada, atacando con mayor furia. Finalmente, solo quedaba un nodo, ubicado en el pecho de la criatura. Pero para alcanzarlo, Daniel tendría que acercarse lo suficiente como para arriesgarse a un ataque directo. Respirando profundamente, decidió confiar en la fuerza interna que lo había llevado hasta allí. Mientras corría hacia la criatura, pudo sentir algo extraño, una conexión, como si el núcleo estuviera comunicándose con él. Un susurro llenó su mente, una voz antigua que decía, «Eres el elegido. Completa el ciclo». Con un grito de determinación, Daniel esquivó el último ataque de la criatura y saltó hacia su pecho, usando todo su peso para golpear el nodo final. La esfera explotó en una lluvia de chispas y la criatura colapsó, emitiendo un sonido final que se desvaneció en el silencio. La cámara tembló, y las barreras energéticas que protegían el corazón del núcleo se desactivaron. En el centro de la habitación, un pedestal comenzó a emerger lentamente, revelando un artefacto extraño y brillante, un cristal flotante que pulsaba con una luz rítmica. Salra, maravillada, se acercó con cautela. «Es el corazón de Sorta», dijo en un susurro. Pensábamos que era un mito. Daniel, exhausto pero determinado, se acercó al cristal. Sin saber por qué, levantó la mano hacia él. Al tocarlo, una explosión de energía luminosa llenó la cámara. Por un momento, todo quedó en blanco. Cuando la luz se desvaneció, Daniel estaba de pie, pero algo había cambiado. Podía sentir un poder nuevo en su interior, como si el cristal hubiera despertado algo profundo en él. Chorbat, que había llegado a la cámara acompañado de Graltar y los demás soldados, observó la escena con una mezcla de asombro y reverencia. «Lo has hecho», dijo el capitán, inclinando la cabeza ligeramente. «El núcleo de Sorta 7 ha reconocido tu voluntad. Ahora eres parte de algo mucho más grande». Graltar, aunque todavía incrédulo, no pudo evitar un gesto de respeto hacia Daniel. Por primera vez, los soldados alienígenas lo miraban no como un humano débil, sino como alguien digno de liderar. Salra, con una sonrisa en el rostro, rompió el silencio. «¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto?». Chorbat respondió con gravedad. «El cristal es una llave. Una llave a una red de estaciones como esta, construidas por una civilización perdida. Sorta 7 fue solo el comienzo. Ahora que ha sido activada, debemos protegerla, y descubrir lo que hay más allá». Daniel, mirando el cristal, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había llegado a Sorta 7 como un recluta despreciado, pero ahora era algo más, un portador de un legado antiguo y poderoso. Y aunque la batalla había terminado, su verdadera misión apenas comenzaba. Con una última mirada al grupo reunido, Daniel habló con una determinación renovada. «Entonces, vayamos a descubrir lo que hay más allá». La aventura continuaría, pero por primera vez, Daniel sabía que no estaba solo. Sorta 7 no solo lo había probado, lo había transformado.